Siempre he sido un hombre de colores. Mi vida, mi estudio, mi alma, todo está impregnado de tonalidades, de luces y sombras. Desde niño supe que mi destino era pintar, plasmar en el lienzo el mundo que veía, las emociones que sentía. Con años de trabajo y dedicación, logré hacerme un nombre en el circuito artístico. Mis cuadros se vendían bien, exponía en galerías prestigiosas y podía vivir de mi pasión. Tenía mi estudio en un barrio tranquilo, un espacio amplio y luminoso lleno de mis obras, de mis pinceles, de ese olor inconfundible a óleo y trementina que tanto amaba. Un día, empecé a notar algo extraño. Mis tubos de pintura desaparecían. Al principio, pensé que era mi memoria jugándome una mala pasada, que simplemente no recordaba dónde los había puesto. Pero luego se hizo más evidente. Un rojo carmín casi nuevo, apenas usado, ya no estaba. Un azul cobalto que había mezclado con tanto cuidado, desaparecido. Y no eran los tubos viejos, casi vacíos, los que faltaban. Eran mis colores más preciados, mis pigmentos de mejor calidad. Al principio, me molesté, claro. La pintura profesional es cara, y yo era muy cuidadoso con mis materiales. Revisé todo el estudio, pensando que quizás los había guardado en un lugar inusual. Pero no encontré nada. Empecé a sospechar de mi ayudante, un joven aprendiz que venía un par de veces por semana a limpiar y a prepararme los lienzos. Era un chico algo distraído, pero nunca lo había considerado deshonesto. Decidí estar más atento. Empecé a contar mis tubos de pintura después de cada sesión. Y mis sospechas se confirmaron. Regularmente, faltaba alguno. Siempre eran colores específicos, los más vibrantes, los más costosos. Estaba claro que alguien los estaba robando. Mi frustración creció. No tanto por el valor económico de las pinturas, aunque no era despreciable, sino por la sensación de que alguien estaba invadiendo mi espacio, aprovechándose de mi generosidad. Al aprendiz le pagaba un sueldo justo y le permitía usar mis materiales para practicar. Sentía una punzada de traición. Un día, decidí tender una trampa. Antes de irme del estudio, marqué discretamente la base de un tubo de amarillo cadmio con un pequeño rasguño casi invisible. Era un color que usaba mucho, y si volvía a faltar, sabría con certeza quién era el ladrón. Al día siguiente, fui al estudio con cierta aprensión. Revisé mis pinturas. Tal como sospechaba, faltaba el amarillo cadmio. Y cuando examiné los tubos restantes, vi mi pequeña marca en la base de uno de ellos, ahora colocado en un lugar diferente. La conclusión era ineludible, mi aprendiz me estaba robando. Sentí una mezcla de decepción y enojo. Estaba dispuesto a confrontarlo, a preguntarle por qué lo hacía. Quizás tenía una buena razón, quizás estaba pasando por una mala situación económica. Quería darle la oportunidad de explicarse antes de tomar una decisión más drástica. Pero esa tarde, mi aprendiz no vino. Llamé a su casa, pero no respondió nadie. Me dejó un mensaje diciendo que no se sentía bien. Eso me dio tiempo para reflexionar. ¿Realmente quería enfrentarlo? ¿Qué ganaría con eso, aparte de un mal trago y la confirmación de mi decepción? Mientras pensaba, me vino a la mente una idea. En lugar de confrontarlo directamente, ¿por qué no intentaba entender por qué necesitaba esas pinturas? Quizás no las estaba vendiendo. Quizás las estaba usando para algo más. La curiosidad, esa vieja amiga, empezó a picarme. Decidí hacer algo inesperado. Al día siguiente, compré una caja nueva de pinturas de buena calidad, incluyendo los colores que habían desaparecido. También compré un juego de pinceles nuevos y un pequeño lienzo. Lo dejé todo sobre la mesa donde solía trabajar el aprendiz, junto con una nota sencilla, para ti. Espero que te sirvan. Luego, esperé. Tenía curiosidad por ver su reacción. ¿Se sentiría culpable? ¿Dejaría de robar? ¿O simplemente tomaría los nuevos materiales y seguiría sustrayendo los míos en secreto? Pasaron varios días, y el aprendiz regresó. Parecía un poco más nervioso de lo habitual, pero no dijo nada sobre las pinturas nuevas. Tampoco noté que faltara nada más de mi material.
Pensé que quizás mi gesto había tenido algún efecto. Pero entonces, una tarde, mientras buscaba un caballete en el trastero al fondo del estudio, encontré algo inesperado. Detrás de unos viejos lienzos apilados, había un pequeño bulto cubierto con un trapo. Lo levanté con curiosidad. Debajo del trapo, encontré una colección de pinturas. Eran mis pinturas desaparecidas, los tubos vacíos y algunos todavía con restos de pigmento. Pero junto a ellos, había algo más. Pequeños trozos de cartón, trozos de madera vieja, incluso hojas de papel grueso, todos cubiertos de pintura. Eran bocetos, pequeños cuadros improvisados. Me detuve a examinarlos. Al principio, no entendía lo que veía. Eran imágenes crudas, sin técnica depurada, pero llenas de una intensidad sorprendente. Retratos de personas del barrio, escenas callejeras, animales, todo capturado con una mirada penetrante y una extraordinaria sensibilidad para el color. Mis pinturas robadas no habían sido vendidas. Habían sido transformadas en algo nuevo, algo vibrante, algo lleno de vida. Y la persona que había creado esas imágenes improvisadas solo podía ser mi aprendiz. La sorpresa me dejó sin aliento. Este chico, que aparentemente solo era un ayudante distraído, tenía un talento crudo, una visión artística poderosa. ¿Pero por qué robar mis pinturas para crear estas obras en secreto? ¿Por qué no me había pedido ayuda? La respuesta, supuse, era obvia. Probablemente sentía vergüenza de su falta de recursos, de no poder permitirse sus propios materiales. Quizás pensaba que yo lo despreciaría, que no tomaría en serio su trabajo. Sentí una oleada de comprensión y un profundo respeto por este joven. En lugar de confrontarlo por el robo, decidí que haría algo diferente. Quería ver más de su trabajo. Quería entender su visión. Quería ayudarlo a desarrollar ese talento oculto. Salí del trastero con los pequeños cuadros en mis manos, sintiendo una emoción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Había encontrado algo inesperado en mi propio estudio, un tesoro escondido que me había abierto los ojos a una nueva perspectiva. El ladrón de pinturas era, en realidad, un artista en ciernes. Y yo estaba a punto de descubrir su historia. Salí del trastero con los pequeños cuadros en mis manos, sintiendo una emoción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Había encontrado algo inesperado en mi propio estudio, un tesoro escondido que me había abierto los ojos a una nueva perspectiva. El ladrón de pinturas era, en realidad, un artista en ciernes. Y yo estaba a punto de descubrir su historia. Decidí no decir nada aún. Quería observar al muchacho, entender mejor su mundo. Empecé a dejar más tubos de pintura a la vista, incluso algunos de los más caros, casi como una invitación silenciosa. Y, discretamente, empecé a buscar esos pequeños bocetos improvisados en lugares donde solo él podría haberlos dejado. Y los encontraba. Cada vez que descubría uno, mi asombro crecía. La evolución de su técnica, la audacia de su paleta de colores, la profundidad de sus temas, todo era impresionante para alguien sin formación. Me di cuenta de que no era un simple ladrón, era un alma hambrienta de expresión, que robaba no por malicia, sino por una necesidad imperiosa de crear. Sus pinturas eran un grito silencioso, una ventana a un mundo que yo, desde mi cómodo estudio, apenas conocía. Eran escenas de la calle, niños jugando en callejones oscuros, rostros de gente sin hogar, la belleza cruda de la vida en los márgenes de la sociedad. Había una verdad desgarradora en cada pincelada, una empatía profunda que conmovía. Quería hablar con él, pero las palabras se me atascaban en la garganta. ¿Cómo le preguntaría sobre sus robos sin avergonzarlo? ¿Cómo le ofrecería ayuda sin que pareciera caridad? La situación era delicada. Mientras tanto, mi propio trabajo empezó a transformarse. La crudeza, la autenticidad de sus pequeños cuadros, me inspiraron. Sentí que mis propias obras, aunque técnicamente perfectas, carecían a veces de esa chispa de vida, de esa conexión directa con la realidad. Empecé a salir más del estudio, a observar la ciudad con nuevos ojos, a buscar la belleza en lo cotidiano, en lo imperfecto. Mi paleta de colores se volvió más atrevida. Mis pinceladas más espontáneas.
Era como si el espíritu de ese joven artista me estuviera contagiando. Un día, mi aprendiz, cuyo nombre era Miguel, llegó al estudio con el rostro pálido y los ojos hundidos. Me dijo que su abuela estaba muy enferma y que necesitaban dinero para sus medicinas. Era una historia desgarradora. Sentí una punzada de culpa por haber sospechado de él y una profunda tristeza por su situación. En ese momento, decidí que no podía esperar más. Tenía que intervenir. Miguel, le dije, intentando mantener la calma. He notado que te gustan mucho las pinturas y que tienes un talento especial para ellas. Se puso visiblemente nervioso, sus ojos se abrieron con sorpresa. He visto algunos de tus trabajos, continué, y me han impresionado mucho. Su rostro se tornó de un rojo intenso. Intentó balbucear una disculpa, pensando que me refería a los tubos que había robado. Pero yo lo detuve con un gesto de la mano. No te preocupes por eso ahora, le dije con amabilidad. Lo que me importa es tu arte. Creo que tienes un don, Miguel. Un don que no debe ser desperdiciado. Y quiero ayudarte a desarrollarlo. Se quedó en silencio, mirándome con una mezcla de incredulidad y alivio. Le expliqué que la forma en que veía el mundo, la pasión que ponía en sus pequeños bocetos, era algo raro y valioso. Le dije que si quería, le daría clases, le enseñaría técnica, le proporcionaría materiales. Y, lo más importante, le ayudaría a encontrar su propia voz como artista. Pero yo no tengo dinero, maestro, me dijo en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. Mi abuela. No te preocupes por el dinero, le interrumpí. Esto es una inversión en tu futuro. Una inversión en tu arte. Y en cuanto a tu abuela, también podemos encontrar una solución para eso. En ese momento, se rompió. Las lágrimas rodaron por sus mejillas. Me contó su historia, la pobreza en la que vivía su familia, cómo había aprendido a pintar por su cuenta, usando lo que encontraba, soñando con colores que no podía pagar. Me habló de su abuela, la única persona que siempre había creído en él. Sentí una profunda conexión con él. Su historia, de alguna manera, se parecía a la mía. Yo también había empezado de la nada, con un sueño y un pincel. Pero yo había tenido oportunidades que a él le habían sido negadas. Le prometí que lo ayudaría. No solo con las medicinas de su abuela, sino con su educación artística. Le ofrecí un sueldo fijo por su trabajo como mi asistente, para que pudiera ayudar a su familia sin tener que robar. Y le dije que lo convertiría en mi alumno principal. A partir de ese día, mi estudio se transformó. Ya no era solo mi espacio, era también el espacio de Miguel. Las horas que pasaba con él, enseñándole técnicas de mezcla de colores, composición, perspectiva, eran las más gratificantes de mi día. Era como volver a mis propias raíces, a la alegría pura de crear. Miguel era un alumno increíble. Absorbió cada lección como una esponja, con una sed insaciable de conocimiento. Su progreso era asombroso. En poco tiempo, sus bocetos improvisados se convirtieron en cuadros más elaborados, llenos de esa misma autenticidad y pasión, pero ahora con una técnica más depurada. Su estilo era único, una mezcla de realismo crudo y una sensibilidad poética para el color. Él no buscaba la perfección académica, sino la verdad emocional. Sus obras eran un reflejo de su mundo, de su gente, de sus esperanzas y sus luchas. Yo, por mi parte, sentía que había encontrado a mi sucesor, a alguien que llevaría mi legado no solo en la técnica, sino en el espíritu. Me sentía orgulloso de él, no solo como maestro, sino como una especie de figura paterna. Mientras tanto, la salud de su abuela mejoró con las medicinas que le proporcionamos. Miguel estaba inmensamente agradecido. Su familia, al principio un poco desconfiada, también me aceptó y me mostró su gratitud. Visité su casa en el barrio y vi la pobreza en la que vivían, pero también la calidez, la unión. Era un contraste brutal con mi vida de artista de éxito. Un día, le propuse a Miguel que preparara una exposición con sus obras. Al principio, se negó, avergonzado. Dijo que sus cuadros no eran lo suficientemente buenos, que no merecía ese tipo de atención. Pero yo insistí.
Le expliqué que su arte tenía un mensaje, una voz que el mundo necesitaba escuchar. Con mucho esfuerzo, lo convencí. Trabajamos juntos en la selección de las obras, en el montaje de la exposición. Miguel estaba nervioso, pero también emocionado. Era su oportunidad de mostrar su talento al mundo. Con mucho esfuerzo, lo convencí. Trabajamos juntos en la selección de las obras, en el montaje de la exposición. Miguel estaba nervioso, pero también emocionado. Era su oportunidad de mostrar su talento al mundo. La exposición se inauguró en una pequeña galería que conocía, en un barrio bohemio de la ciudad. Al principio, la afluencia de público fue modesta. Amigos, conocidos, algunos curiosos. Miguel estaba tenso, observando cada reacción, cada comentario. Yo estaba a su lado, intentando transmitirle calma y confianza. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Una crítica de arte, conocida por su agudeza y su ojo para el talento emergente, visitó la exposición. No la habíamos invitado directamente, pero alguien le había hablado del joven prodigio. Caminó en silencio por la galería, observando cada cuadro con una intensidad que me hizo sentir nervioso. Miguel, al verla, se puso aún más pálido. Al día siguiente, la crítica publicó un artículo en el periódico local. Su título lo decía todo, la mirada cruda de la verdad, descubriendo a Miguel, el pintor del alma de la calle. El artículo elogiaba la autenticidad de sus obras, la fuerza de su mensaje, la audacia de su color. Hablaba de su talento innato, sin pulir por las academias, pero rebosante de vida. Era una reseña entusiasta, un verdadero espaldarazo. A partir de ese día, la exposición se llenó de gente. Coleccionistas, galeristas, otros artistas y el público en general, todos querían ver las obras de Miguel. Se formaban filas para entrar en la pequeña galería. Los cuadros, que al principio parecían tan humildes, ahora brillaban con una luz propia. La gente se conmovía con sus retratos, con sus escenas de la vida callejera, con la honestidad brutal de su arte. Miguel estaba abrumado por la atención. Pasó de ser el chico invisible que limpiaba mi estudio a ser el centro de todas las miradas. Intentaba mantenerse humilde, pero su felicidad era evidente. Verlo responder a las preguntas de la gente, explicar el significado de sus obras, era una de las mayores satisfacciones de mi vida. Varias de sus pinturas se vendieron a precios sorprendentemente altos. Parte del dinero se destinó a su abuela y a su familia, aliviando sus problemas económicos. Y el resto, Miguel decidió invertirlo en materiales de arte de calidad, en un pequeño espacio propio para pintar y en su educación continua. Se sentía libre, por primera vez, de perseguir su arte sin restricciones. Yo, por mi parte, sentía que había cumplido mi misión. Había encontrado un talento, lo había nutrido y lo había ayudado a volar. Mi propia reputación como artista también se benefició de la asociación con Miguel, pero lo más importante era la satisfacción personal de haber marcado una diferencia en la vida de alguien. La relación entre Miguel y yo evolucionó de maestro y alumno a una profunda amistad. Compartíamos nuestro amor por el arte, nuestras ideas, nuestras frustraciones. Él se convirtió en una especie de hijo para mí, y yo en un mentor y confidente. Pero la vida, como siempre, tenía sus giros inesperados. Unos meses después del éxito de la exposición de Miguel, mi propio trabajo, mis propias pinturas, empezaron a perder algo. Sentía que había tocado techo, que mi inspiración se había agotado. Mis nuevas obras no tenían la misma chispa, la misma profundidad. Era una sensación frustrante, casi paralizante. Miguel, con su intuición natural, notó mi desánimo. Me preguntó qué me pasaba, con una preocupación genuina. Le expliqué mi bloqueo, mi sensación de vacío creativo. Él me escuchó en silencio, y luego, con una sencillez que me desarmó, me dijo que quizás era hora de que yo también mirara el mundo con otros ojos. Me propuso un desafío. Me dijo que dejara mi cómodo estudio, que saliera a la calle, a su barrio, a los lugares que él pintaba. Me animó a buscar la belleza en la imperfección, la emoción en lo cotidiano. Me dijo que dejara que la vida me hablara y que luego intentara plasmarla en el lienzo. Al principio, me resistí.
Estaba acostumbrado a mi rutina, a mi burbuja de privilegio. Pero la insistencia amable de Miguel y mi propia desesperación me convencieron. Así que, un día, tomé mis pinceles y mis lienzos y me fui con él a su barrio. Fue una experiencia transformadora. Caminamos por calles bulliciosas, llenas de vida, de sonidos, de olores. Conocí a su gente, a su familia, a sus amigos. Vi la pobreza, sí, pero también la resiliencia, la alegría, la dignidad que emanaba de cada persona. Miguel me mostró los rincones ocultos, los pequeños detalles que a mí, con mi visión de artista profesional, se me habrían pasado por alto. Empecé a pintar allí mismo, en medio del bullicio. Retraté a los niños jugando en la calle, a las mujeres charlando en los portales, a los hombres trabajando en los mercados. Al principio, me sentía incómodo, fuera de lugar. Pero a medida que pasaban los días, empecé a sentir una conexión profunda con ese mundo, con esa gente. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mis pinceles volvían a tener vida. La inspiración fluía de nuevo, fresca y vibrante. Mis cuadros se llenaron de una nueva energía, una autenticidad que antes les faltaba. No era mi estilo habitual, no era lo que mi público esperaba, pero era mi verdad. Miguel me observaba, sonriendo. Él había sido mi ladrón, mi alumno, y ahora era mi maestro. Me había enseñado que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en la conexión humana, en la capacidad de ver la belleza en todas sus formas, incluso en las más inesperadas. Mi arte se transformó radicalmente. Mis exposiciones comenzaron a mostrar una nueva faceta de mi trabajo, una que sorprendió y cautivó a la crítica y al público. No abandoné mi estilo anterior por completo, pero lo enriquecí con la perspectiva que Miguel me había brindado. Nuestra historia se convirtió en una leyenda en el mundo del arte. El famoso artista que descubrió a su sucesor en el niño que le robaba las pinturas. La historia del mentor que, a su vez, fue salvado por su alumno. Era una narrativa de redención, de descubrimiento mutuo, de cómo el arte puede unir mundos dispares y transformar vidas. Y en cuanto a Miguel, él siguió su propio camino, convirtiéndose en un artista reconocido por derecho propio. Sus obras se exhibían en galerías de renombre y su voz artística resonaba con fuerza en el panorama cultural. Pero nunca olvidó sus raíces ni a la persona que le había dado la primera oportunidad. Nuestras vidas, la suya y la mía, estuvieron entrelazadas por el arte, por ese momento inesperado en que un robo se convirtió en el inicio de una amistad y una revelación. Yo, el artista profesional, había buscado la belleza en los lienzos y los pigmentos. Pero la verdadera obra de arte, la más hermosa de todas, había sido el talento crudo de un niño, un tesoro escondido que me había robado las pinturas y, en el proceso, me había devuelto la inspiración. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mis pinceles volvían a tener vida. La inspiración fluía de nuevo, fresca y vibrante. Mis cuadros se llenaron de una nueva energía, una autenticidad que antes les faltaba. No era mi estilo habitual, no era lo que mi público esperaba, pero era mi verdad. Miguel me observaba, sonriendo. Él había sido mi ladrón, mi alumno, y ahora era mi maestro. Me había enseñado que la verdadera riqueza no está en los bienes materiales, sino en la conexión humana, en la capacidad de ver la belleza en todas sus formas, incluso en las más inesperadas. Mi arte se transformó radicalmente. Mis exposiciones comenzaron a mostrar una nueva faceta de mi trabajo, una que sorprendió y cautivó a la crítica y al público. No abandoné mi estilo anterior por completo, pero lo enriquecí con la perspectiva que Miguel me había brindado. Nuestra historia se convirtió en una leyenda en el mundo del arte. El famoso artista que descubrió a su sucesor en el niño que le robaba las pinturas. La historia del mentor que, a su vez, fue salvado por su alumno. Era una narrativa de redención, de descubrimiento mutuo, de cómo el arte puede unir mundos dispares y transformar vidas. Y en cuanto a Miguel, él siguió su propio camino, convirtiéndose en un artista reconocido por derecho propio. Sus obras se exhibían en galerías de renombre y su voz artística resonaba con fuerza en el panorama cultural. Pero nunca olvidó sus raíces ni a la persona que le había dado la primera oportunidad.
Nuestras vidas, la suya y la mía, estuvieron entrelazadas por el arte, por ese momento inesperado en que un robo se convirtió en el inicio de una amistad y una revelación. Yo, el artista profesional, había buscado la belleza en los lienzos y los pigmentos. Pero la verdadera obra de arte, la más hermosa de todas, había sido el talento crudo de un niño, un tesoro escondido que me había robado las pinturas y, en el proceso, me había devuelto la inspiración. Los años pasaron, y el recuerdo de esos primeros días con Miguel se volvió una anécdota entrañable. Nuestro vínculo se fortaleció con el tiempo. Él, ya un hombre maduro y un artista establecido, a menudo venía a visitarme a mi estudio, que ahora se sentía más como un hogar compartido. Discutíamos sobre arte, sobre la vida, sobre los nuevos talentos que surgían. Era una relación de igual a igual, de respeto mutuo y de un cariño profundo. Miguel, con su éxito, nunca olvidó de dónde venía. Fundó una pequeña academia de arte en su barrio, ofreciendo clases gratuitas y materiales a niños y jóvenes sin recursos. Quería darles la oportunidad que él no había tenido, un espacio para soñar y crear. A menudo, yo iba a su academia a dar charlas, a compartir mi experiencia. Era hermoso ver a esos niños, con los ojos brillantes, sumergidos en el mundo del color, tal como Miguel había estado años atrás. Mi propio legado como artista también creció. Mis obras inspiradas en la vida callejera, en los retratos de la gente común, se convirtieron en algunas de mis piezas más valoradas. La crítica las elogiaba por su honestidad y su humanidad. Era una faceta de mi arte que nunca habría descubierto si no hubiera sido por Miguel. A veces, pensaba en el destino, en cómo las cosas más inesperadas pueden cambiar el rumbo de tu vida. Un simple robo, un acto de desesperación, se había convertido en el catalizador de una de las amistades más importantes de mi vida y en la revitalización de mi propia carrera. La ironía era deliciosa. Incluso la vieja galería donde Miguel hizo su primera exposición se convirtió en un lugar emblemático, un punto de referencia para artistas emergentes y para aquellos que buscaban arte con alma. A veces, nos sentábamos allí, Miguel y yo, tomando un café y observando a la gente, recordando aquellos días de nerviosismo y esperanza. El tiempo fue implacable, y la vejez llegó para ambos. Mis manos, que una vez habían bailado con los pinceles con tanta destreza, ahora temblaban un poco. Pero mi espíritu seguía siendo el de un artista, y mi amor por el color y la creación, inquebrantable. Miguel, con su energía inagotable, seguía pintando, enseñando, inspirando. Mi vida, que antes era una sucesión de cuadros perfeccionistas y calculados, se había llenado de las imperfecciones, de la espontaneidad, de la vibrante autenticidad que Miguel me había enseñado a apreciar. Había buscado la belleza en lo sublime, pero la había encontrado en lo cotidiano, en la gente, en la lucha, en el corazón de un niño que robaba pinturas para dar color a un mundo gris. Y así, mi historia, la del artista que fue robado y salvado por su ladrón, se convirtió en mi obra maestra más preciada. Una obra de vida, pintada con las emociones más puras, los colores más intensos, y la lección más valiosa, que el talento puede nacer en los lugares más inesperados, y que la generosidad y la fe en el potencial humano son las herramientas más poderosas para crear algo verdaderamente hermoso.